Carroux es una ciudad en el cantón de Ginebra, Suiza. Fue fundada en 1786 por el rey de Sardinia, Víctor Amadeo III, como una ciudad industrial y comercial independiente de Ginebra. Durante el siglo XIX, Carroux se convirtió en un importante centro textil y relojero. A finales del siglo XIX y principios del XX, la ciudad experimentó un gran aumento de la población debido a la inmigración de trabajadores italianos. Actualmente, Carroux es conocida por su arquitectura, su ambiente bohemio y su vida cultural vibrante. Carroux, Suiza ha tenido varios personajes ilustres a lo largo de su historia. Algunos de ellos incluyen Víctor Amadeo III, rey de Sardinia y fundador de Carroux en 1786. Jean-Jacques Rousseau, el filósofo francés, autor de El contrato social, vivió en Carroux durante varios años y es enterrado en el cementerio de la ciudad. Charles Albert Cingria, escritor, poeta y ensayista suizo nacido en Carroux en 1883. Pierre Gaspard Capet, abogado y político suizo nacido en Carroux en 1809, fue miembro del Consejo Nacional y del Consejo de Estado de Suiza. Jacques Laurent Agasse, pintor suizo nacido en Carroux en 1767, es conocido por sus pinturas de animales y paisajes. Lian Daudet, escritor y político francés que vivió en Carroux durante varios años, es conocido por su trabajo como miembro del Partido Nacionalista francés. Carroux, Suiza es conocida por su arquitectura única y variada. La ciudad fue fundada en 1786 por el rey de Sardinia, Víctor Amadeo III, y se planeó como una ciudad industrial y comercial independiente de Ginebra. La arquitectura de Carroux combina elementos de estilos arquitectónicos italianos, franceses e incluso españoles. Carroux cuenta con un gran número de edificios históricos, muchos de los cuales datan del siglo XVIII y XIX. La mayoría de estos edificios son de estilo neoclásico o georgiano, con fachadas de piedra y techos de tejas rojas. Algunos de los edificios más notables incluyen la iglesia de San Carlos, la Casa de la Cultura, el Teatro de Carroux y el Mercado de Carroux. Además de estos edificios históricos, la ciudad también cuenta con una gran cantidad de edificios modernos, muchos de los cuales fueron construidos en el siglo XX. Estos edificios incluyen viviendas, edificios comerciales y oficinas, y muchos de ellos cuentan con diseños innovadores y atrevidos. En general, la arquitectura de Carroux es una mezcla ecléctica de estilos antiguos y modernos que contribuyen a su encanto único. La gastronomía de Carroux, Suiza es una mezcla de influencias culinarias de diferentes partes de Europa. La ciudad tiene una gran presencia italiana debido a la inmigración de trabajadores italianos en el siglo XIX, y la comida italiana es muy popular en Carroux. Los platos típicos incluyen pasta, pizza y risotto. También se pueden encontrar platos de la gastronomía francesa, debido a la cercanía geográfica con Francia y la influencia histórica en la ciudad. La ciudad cuenta con una gran variedad de restaurantes, desde pequeños bistros hasta sofisticados restaurantes de lujo, que ofrecen una amplia variedad de platos y cocinas. Además, se pueden encontrar una gran cantidad de tiendas de comida y mercados, donde se pueden comprar productos frescos y locales. En cuanto a los productos típicos de la región, el queso es un producto importante, especialmente el queso de Ginebra, que es un queso suizo con una textura firme y sabor fuerte. También se pueden encontrar platos a base de pescado debido a la cercanía con el lago Lemón. Por último, la ciudad es famosa por sus chocolaterías y pastelerías, donde se pueden encontrar dulces y pasteles de alta calidad. Carroux, Suiza tiene varios lugares interesantes para visitar. Algunos de los lugares más destacados incluyen el Mercado de Carroux. Este mercado histórico al aire libre se celebra todos los días de la semana, y ofrece una gran variedad de productos frescos y locales, incluyendo frutas, verduras, carne, pescado y quesos. La iglesia de San Carlos. Esta iglesia neoclásica es uno de los edificios más notables de Carroux. Es famosa por su impresionante fachada y su hermoso interior con frescos y estatuas. La Casa de la Cultura. Este edificio histórico alberga una variedad de exposiciones y eventos culturales, incluyendo música, teatro y artes visuales. El Teatro de Carroux. Este teatro histórico es famoso por sus representaciones de ópera, ballet y teatro. El Parque des Sceaux. Este parque popular es un lugar ideal para pasear, relajarse y disfrutar de las vistas del lago Lemón. La Place du Temple. Esta plaza es el corazón de la ciudad antigua de Carroux y es famosa por sus bonitos edificios, sus bares y restaurantes y su ambiente animado. La Place du Marché. Esta plaza es el lugar ideal para disfrutar de un café o una cena al aire libre, rodeado de edificios históricos y una gran cantidad de tiendas y restaurantes.
Passeggiata, el barrio italiano de Carru es conocido por sus calles estrechas y empedradas, sus casas coloridas y sus bistros y tiendas. Carru es una hermosa ciudad suiza que ofrece una gran variedad de actividades y lugares para visitar. Si estás planeando un viaje a Carru, aquí hay algunos consejos para ayudarte a planificar tu viaje. Llegada, Carru se encuentra en el cantón de Ginebra, en el suroeste de Suiza. El Aeropuerto Internacional de Ginebra es el aeropuerto más cercano y ofrece vuelos desde muchas ciudades de Europa y el mundo. Desde el aeropuerto, puedes tomar un tren o un autobús a Carru. Alojamiento. Carru cuenta con una gran variedad de opciones de alojamiento, desde hoteles de lujo hasta hostales y apartamentos. Es recomendable reservar con anticipación para asegurarse de tener un lugar donde alojarse. Transporte. Carru es una ciudad pequeña y fácil de recorrer a pie. También cuenta con un buen servicio de transporte público, incluyendo autobuses y tranvías, que conectan con Ginebra y otros puntos del cantón. Actividades. Carru tiene una gran variedad de actividades para ofrecer, desde visitar edificios históricos y museos, hasta disfrutar de la vida nocturna y el ambiente bohemio de la ciudad. También es un buen lugar para comprar en tiendas y boutiques únicas, y disfrutar de la comida local en los restaurantes y bistros. Seguridad. Carru es una ciudad segura y tranquila, pero es recomendable seguir las medidas de seguridad normales como en cualquier otra ciudad. En general, Carru es un destino turístico ideal para aquellos que buscan una ciudad histórica, y con una gran variedad de actividades y un ambiente relajado. Con un poco de planificación, tu viaje a Carru será inolvidable.